quieres depender siempre de lo que otra persona en otro lugar, detrás de la pantalla, te quiera decir qué hacer con tu espiritualidad. Tu espiritualidad es tuya. No puedo venir aquí a decirte cómo hacer ritos, a cómo ofrendar, a cómo darte cuenta qué ofrendar, cómo hacer altares. Somos tameranos, no kemetistas, y ser tamerano al fin, ¿qué es? Me he dado cuenta que ser tamerano es abrazar el sincretismo, la cultura con la que creciste y una cultura totalmente ajena a ti, que es la egipcia. ¿Y de qué forma me puedo dar cuenta yo de cómo saber qué hicieron los egipcios en la antigüedad? Pues solo la egiptología. Y desgraciadamente la egiptología, la arqueología se trae o trata de traer un pensamiento que ya no existe y que solamente ha quedado en materiales, en vasijas, en textos borrosos, incompletos. ¿Cómo podemos tratar de ser totalmente fieles a una religión que ya no existe y que apenas se pueda conocer el 1% por medio de la egiptología? Me parece imposible. Y por lo tanto yo creo que el sincretismo es la clave, al menos dentro de la tamera. Quitando esta idea de que la tamera es de la Wicca, puede ser Wicca tamerano, pero no soy eso y no puedo explicar muy bien qué vendría a ser la Wicca tamerana. Simplemente es la tamera como un nuevo término que se está proponiendo, por decirlo así. Pero la cosa es que yo no puedo venir a decir esto y esto y esto y esto es la tamera, esto y esto se va a hacer en la tamera, estos rituales, estas ofrendas, de esta forma tienes que representar a los dioses. No se puede, porque tienes un bagaje cultural propio que al final tienes que mezclarlo. Entonces tu interpretación va a ser totalmente diferente a la que hacían, a la que interpretaban los antiguos egipcios. Va a ser muy diferente además de el bagaje cultural entre un mexicano, un español, un argentino. Así que nadie puede venir a decir estas son las reglas, estos son los ritos propios de la tamera, porque siempre va a estar mezclada con diferentes culturas. Y me van a decir, no, pues entonces para eso está la egiptología. Pues que, ¿cómo te basas solamente en la egiptología? Te vas a frustrar porque el río Nilo, por ejemplo, el río Nilo ya no tiene sus crecidas anuales. No puedes conseguir kifi, ni siquiera lo puedes hacer si vives en Centroamérica, si vives, en mi caso, ¿no? Ni siquiera podemos conseguir la verdadera receta. Y aún así los egipcios tenían diferentes recetas. Entonces ellos tenían su propia forma de interpretar su espiritualidad,
su propia forma de interpretar a las mismas divinidades, y nosotros estamos en otro tiempo, en otros lugares. Es imposible que no podamos interpretarlo de diferente forma. Es más, no solo interpretarlo abstractamente, sino que hasta en pinturas, o la misma idea de cómo luciría eh, cierta divinidad para mí, no va a lucir de la misma forma que un español, que un argentino. Va a tener distinta forma dependiendo de cómo he crecido, de cuáles son mis estereotipos. No puedo volcarme de un solo a que todo mi bagaje espiritual va a ser egipcio. Es imposible. Es imposible. Eh, es imposible tratar de ir a una época que ya no está, que apenas se conoce. Tratar de incorporar una nueva ideología a nuestras vidas, a nuestra cultura, no es fácil, y peor cuando no está completa. Y no podemos negar nuestra propia cultura. Es imposible tratar de convertirte en un egipcio antiguo cuando es imposible. Por lo tanto, no puedes exigirte de hacer todos los ritos egiptológicamente correctos, porque no tendría sentido. Que usaban vestidos de lino, qué bien, pero yo no puedo conseguir eso, jamás. Y que daban tal ofrenda, aquí eso no existe. Que la única forma que se puede ser representados es como el clásico. No, tampoco. Esa era la forma en que los egipcios los veían. Yo los veo de otra forma. ¿Y por qué no podrían reinventarse nuevas formas de percibirlos? Al fin y al cabo era la realidad de los antiguos egipcios. La nuestra es distinta. Y por eso yo interpreto a los distintos dioses de forma distinta. Ya no los interpreto necesariamente con sus cabezas de animal. Para mí son una energía específica, cada uno tiene una energía específica. Y claro, los egipcios los asociaban con ciertos animales, y pues ellos, es como que tomarás cariño a un animal en específico porque te viene acompañando toda tu vida. Es como si fuera tu familiar. Y por eso ellos al final obviamente se van a sentir identificados con ese animal. En el caso de Sobek, con el cocodrilo, pero no necesariamente va a tener una cabeza de cocodrilo. Es la forma en que ellos lo veían, pero yo no lo veo así. Y no por eso estoy en lo incorrecto, no por eso voy a dejar de creer en él. Es una forma distinta de interpretar a la divinidad desde un punto de vista ajeno al egipcio, porque no lo soy. Entonces, ¿por qué quieres tener la espiritualidad de un influencer si
Ni siquiera él va a tener una espiritualidad recta que nunca va a cambiar. Es imposible, porque cada quien vive su espiritualidad de forma individual y lo que a mí me funcione no le va a funcionar a otros. Y no quiero decir de que no tienes que consumir este tipo de contenido. Te pueden dar ciertas guías, ciertas ideas, ciertas sugerencias, pero esto al fin y al cabo tienes que descubrirlo por ti mismo. Y en cuanto a la egiptología, aquí yo no estoy diciendo de que dejes de leer egiptología, para nada. Es totalmente necesario conocer la fuente de la otra ideología que quieres incorporar a tu vida, que quieres sincretizar. Leí por ahí que al fin y al cabo el sincretismo no sucede por un acuerdo, sino por una cohabitación. O sea, ambas influencias en tu vida, con la que creciste y con la que quieres incorporar, tiene que haber una mezcla, que ninguna de las dos se vea afectada. Y es que cada vez me parece que hay como una carrera, un concurso de ver quién practica mejor el paganismo en general. No estoy hablando solo de la tamera, sino que del paganismo en general, que pareciera que ¿qué es eso? A ver quién lee más arqueología, a ver quién se encuentra los mejores libros donde están más actualizados y te dicen con más detalle cómo se realizaban los rituales en la antigüedad. ¿Por qué? Porque quieres seguir al pie de la letra algo que ya no existe y que solo se ha dado por un supuesto de un arqueólogo. Es la única forma, es cierto, pero no podemos fiarnos al 100%. Entonces simplemente tenemos que vivir nuestra espiritualidad y meditar para encontrar nuestras propias respuestas y no depender ni del influencer ni del egiptólogo ni de otra fuente más que la tuya. Leer y aprender es tremendamente necesario, pero la única forma en que vas a dar retroalimentación de lo que aprendiste es ponerlo en práctica, pero no literal, sino adaptarlo a tu realidad. Como el ejemplo que estaba dando sobre el río Nilo, ya no se podría celebrar la crecida del río Nilo, pues porque ya no se da. Pero si si sigue siendo una fecha tan importante, que fue tan importante, ¿por qué no celebrarla adaptada a tu situación? ¿Qué significa para ti la crecida del Nilo en tu vida? No tiene que ser literal, tiene que ser, puede ser algo abstracto, una emoción tuya, una vivencia tuya,
lo que signifique la crecida del Nilo para ti, entonces lo celebras. No podemos estar siempre a la espera de lo que dice el influencer, el youtuber, de cómo vive su espiritualidad, porque nos vamos a estar perdiendo la nuestra.